Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Ángel y en este video tutorial quiero compartir con ustedes pues esta sección de la parte de un disco duro, la cual pues muchos desconocemos. Vemos videos tutoriales en los cuales pues la información no es la correcta para nosotros como usuarios que desconocemos en su totalidad el funcionamiento de un disco duro. Y a veces esa información pues hace que estropeemos nuestras unidades sin poder ya rescatarlas permanentemente. Bueno, aquí rápidamente tengo un disco duro ya que yo ya había desarmado anteriormente, en el cual pues contamos con algunas partes. En este caso, esta es la parte mecánica, es el motor. El motor se encarga de que los platos o los discos giren para que estas agujas, las cuales en la punta tienen unos lectores, lean la información y sobrescriban y escriban en ella. Contamos con su mecanismo es esta parte. En esta parte el funcionamiento es por dos imanes, los cuales van a hacer que gire. Este es un imán, este es el otro. Estos imanes van entrelazados, en medio va la aguja, la aguja, la cual va a hacer que esta vaya moviéndose con algunas cargas eléctricas. Tenemos que la aguja pues tiene su banda de información, la cual lleva la información, si nos damos cuenta, a la parte de atrás, que es nuestra tarjeta lógica en el disco duro, la cual se encarga de procesar la información, de llevarla hacia el PC mediante los conectores que tenemos aquí. Aquí en este caso, que son ID, tenemos esta barra que es la de información y tenemos el conector de alimentación. Bueno, a lo que voy es que uno, al desmontar estos discos duros, debe de ser con mucho cuidado, porque por lo cual estos discos tienen como un CD, pero son más frágiles. Un rayón o mancha ya está echado a perder. Va a ser muy difícil poder extraer la información si quisiéramos llevarlo con algún experto para poder solucionar este problema. En este caso, este disco duro contiene dos discos. Hay discos duros que tienen solamente un disco. El grosor puede ser más o menos en algunos casos. Bueno, el desmontado no es lo difícil. Sabemos que es cuestión de quitar tornillos. Todo donde tenga tornillos en la parte superior. En este caso ya había quitado yo algunos. Bueno, el problema aquí, que ya tenemos el disco. Bueno, ¿para qué lo abrimos? En sí, si no tenemos los conocimientos suficientes, de nada serviría abrir un disco duro. ¿Por qué? Porque si está fallando nuestra aguja o nuestro lector de información, necesitaríamos conseguirla con un fabricante, con el fabricante de estos discos duros, y solicitarla. O en caso contrario, conseguir un disco duro similar a este, con las mismas características. Bueno, si no contáramos con el disco de las mismas características, necesitáramos identificar el problema de nuestro disco. ¿Por qué ya no funciona? ¿Qué errores nos arroja hacia el sistema o hacia la computadora para determinar que nuestro disco se ha dañado? A veces no es el disco, a veces son configuraciones, algún sector dañado se puede sustituir por otro, habría que fragmentarlo,
hacerle un chequeo o ejecutar algún chequeo de sectores y reparación de errores, pero sin saber exactamente cuál es el problema. Mediante el sistema no hay que abrir el disco. Les recomiendo que no abran el disco. ¿Por qué? Porque muchas veces es configuración nada más. Ahora, si ya es problema del disco, tenemos algunos errores, que el disco se oye que golpetea por dentro o que rozan fierros adentro, pues se denominaría que la aguja está chocando con algún platillo o rasguña. En este caso tiene un sonido, no sé si se alcance a escuchar, el cual pues ya al funcionar pues se oye bastante el ruido. Eso se determina a veces porque deja de funcionar el embobinado de esta aguja y ya no funciona correctamente, ya no tiene la misma rapidez, ya trabaja en desorden, entonces hay que cambiar la aguja. En otros casos el motor del disco ya no da las mismas revoluciones, que es muy raro en este caso, o que se nos daña nuestra tarjeta lógica. Puede ser porque algún fierro X, cuando el disco duro está funcionando, choca entre sí y quema algunos sectores donde corre energía o electricidad. Bueno, entonces yo les recomiendo no los abran. Les recomiendo esto porque yo ya lo hice. En este caso tengo 3 discos que, lejos de haberlos arreglado, se descompusieron. ¿Por qué? Porque no tenía otro disco duro igual para probar si eran los discos, si eran los platillos, si algún sector está dañado, o si en este caso era nuestra aguja donde leemos. No tenía las herramientas necesarias. Entonces, si no se tienen las herramientas necesarias, lo único que vamos a hacer es abrir el disco y estropearlo más. En este caso, pues este disco lo abrí, estaba en su funcionamiento. Quise hacer la prueba. Un disco que quería recuperar, ponerlo aquí, quitar estos, sustituir los discos por los que quiero recuperar. No funcionó así. Terminé estropeando la aguja de este disco que funcionaba, porque en las puntas de estas agujas no tenía la noción que se estropearan tan fácilmente. Por esta situación. El disco está aquí. La aguja va leyendo así, pero el tope no llega, o más bien el tope llega antes de que termina el disco. Entonces la aguja nada más está leyendo así. Cuando desmontamos los imanes, quitamos ese tope y la aguja llega hasta acá. Bueno, en la punta de estas agujas, si nos damos cuenta, estas cositas van cerradas, así, van tocando el disco. Entonces, al nosotros hacer esto para acá, se cierran totalmente, quedan entre sí. Si no tenemos cuidado y la aguja se regresa así, en la punta, si nos damos cuenta, tienen unas partes magnéticas, como unos imanes chiquitos, pero son los lectores. Entonces, al estar cerrados y dejar que se regresen, se llegan a romper, se llegan a doblar. Eso es lo que a mí me sucedió, se llegó a doblar. Ahora, en el desmontado de los platillos es muy tedioso porque no tienes que tocarlos. Y te apuesto que si lo intentas terminarás manchándolo con tu dedo o con el mismo desarmador al momento de quitar los tornillos del motor, que están muy apretados por lo regular. Si no lo agarras firmemente, vas a tocar el plato, estropeando la información o la posibilidad de poder recuperar tu información. En este caso lo que les recomiendo es conseguir el disco con las mismas características. Las características de nuestros discos siempre vienen aquí. Aquí podemos checar su capacidad, su diseño, la marca,
números de serie. Entonces, en base a eso podemos conseguir un disco duro. Igual, podemos meternos a Mercado Libre y solicitar o sea, que estamos buscando un disco con estas características usado y en funcionamiento. Tardará al menos un poco de tiempo. Yo lo he hecho una vez nada más y funcionó. Lo único, y es más fácil, lo único que es, en este caso, ya en discos ATA, se estropeó esta tarjeta. Se calentaba demasiado. Al conectar mi disco duro, la computadora se plasmaba, hacía unos ruidos muy extraños. Entonces, conseguí un disco en Mercado Libre similar, con las mismas características que en la parte de enfrente me marcaba. Cambié la pura tarjeta y funcionó. Este disco duro funcionó. Pero estos que tenemos aquí, que les muestro aquí, este fue mi primer disco duro abierto. Se dan cuenta, pues hasta los platillos ya los agarro sin tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya los estropeé. Ya no sirve. Estropeé la aguja. Mi única opción es conseguir un disco duro con las mismas características. Desarmar mi disco duro con mucho cuidado, siempre y cuando saber cómo desarmarlo. Para esto pues hay bastantes videos en YouTube de cómo desarmar un disco duro, pero eso sí, tengan mucho cuidado. Aquí tengo este otro disco duro que me trajeron para conseguir el disco duro similar y poder rescatar la información. En algunos casos ya son discos viejos, por lo regular empiezan a ser viejos y difíciles de conseguir conseguir otro similar, pero llegan algunas veces a estar a la venta. Desarman algunas computadoras viejas, venden lo que les sirve, en este caso los discos, aunque sean por muy mínima cantidad. Y pues precisamente para estos pequeños detalles de que el disco duro se estropeó. Bueno, de mi parte esto es todo, espero les haya servido un poco y nos vemos.